Ah, por eso decía este, ¿verdad? ¿Le ponemos mi otra No. agüita, doctor? No, sí ¿Sí? está bien. ¿Seguro? No, aquí pongo las manos así. Sí. Buenas tardes, compañeros. Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa virtual que encabeza el fiscal del Estado, el doctor Gerardo Octavio Solís Gómez, y la maestra Denise Santiago Hernández, comisionada para la protección contra los riesgos sanitarios en el Estado de Jalisco. Fiscal. Buenos días, compañeros. Gracias por participar en esta rueda de prensa virtual. Tal y como lo habíamos comentado, se estarán haciendo una serie de cortes para estar informando en algunos temas importantes para la ciudadanía y para ustedes. Iniciaría, si me lo permiten, con información relacionada con la Agencia Especial para Agresiones a Personal Médico. La agencia, como se había comentado, está trabajando 24 horas al día, todos los días de la semana. Estamos dando atenciones en el lugar de trabajo, en el sitio, también en domicilios de parte de las víctimas cuando así lo solicitan, y en algunos otros casos directamente aquí en las instalaciones de la calle 14. He de mencionarles que tenemos ya 24 carpetas iniciadas correspondientes a diverso personal médico, dentro de las cuales se han girado 25 medidas de protección. Hasta este momento hay 3 detenidos y 2 más por ser puestos a disposición de los tribunales correspondientes. Estaríamos hablando ya de las 24 carpetas, ya están 10 judicializadas, y de esas judicializaciones tenemos 6 vinculaciones. De las 6 carpetas vinculadas, es decir que ya se celebraron las audiencias correspondientes. Tenemos en este momento 2 audiencias diferidas, mismas que en los próximos días habrán de reanudarse para tratar de lograr la vinculación correspondiente. Y de la misma manera, la próxima semana estaremos enviando más expedientes a los tribunales con la finalidad de obtener la fecha para la imputación correspondiente. De la misma manera, entonces, estaremos informando los avances. Mencionarles, como ya se había dicho anteriormente, tenemos dentro de las víctimas 16 enfermeros, 4 médicos, 2 dentistas, un cocinero, una empleada administrativa, una psicóloga. Corresponden a 16 mujeres y 9 hombres, y las agresiones son desde llevadas a cabo en el centro de trabajo, en la vía pública, en algún centro comercial o en transporte público. Estamos coordinados con todas las autoridades. El día de ayer y hoy por la mañana se estuvieron llevando a cabo visitas a los centros de trabajo del personal médico en las diversas clínicas para que, por un lado, conozcan del trámite correspondiente, y la otra, que nosotros tengamos conocimiento respecto de las circunstancias en las que está prevaleciendo la prestación del servicio. La Guardia Nacional, así como la Policía Metropolitana y los diversos ayuntamientos, están al pendiente en todas y cada una de las clínicas por cualquier
problema que pueda suscitarse, y nosotros de la misma manera estamos haciendo las visitas correspondientes. Hay otro tema que también queremos comentar con ustedes, relacionado específicamente a las personas que lamentablemente perdieron la vida y otras tantas salieron intoxicadas por la ingesta de alcohol. Le pediría a mi compañera Denise Santiago si inicia ella con una relatoría en relación a los avances que tenemos, misma que una vez que ella concluya, complementaré yo con algunos datos relacionados a las actividades de Fiscalía y después desahogaremos una pequeña rueda de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes, tengan todos. Continuando con el compromiso que hicimos la semana pasada, les comento que hasta el corte de las 15 horas del día 3 de mayo de 2020 se han identificado 77 afectados con predominancia en el sexo masculino, con el 90.9% de los casos. Del total de los casos se distribuyen de la siguiente manera: 25 defunciones, 19 hospitalizados y 33 altas. Los casos se han atendido en instituciones del sector salud, como el OPD Servicios de Salud Jalisco, el Instituto Mexicano del Seguro Social, los servicios médicos municipales como Zapopan, Guadalajara y el Centro Regional de Información y Atención Toxicológica de Tonalá, el OPD Hospitales Civiles y los hospitales privados. Los casos son residentes de los municipios de Tamazula, Mazamitla, Ciudad Guzmán, Zapotitic, Tuxpan Valle de Juárez, El Salto y Cajititlán del estado de Jalisco, además de Zaguayo del vecino estado de Michoacán. La Secretaría de Salud, a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del estado de Jalisco, continúa con las acciones con el fin de proteger a la población contra riesgos provocados por el consumo de alcohol no apto para consumo humano. El operativo de vigilancia sanitaria implementado desde el pasado 27 de abril, con motivo de la intoxicación de personas por consumo de alcohol presuntamente adulterado, registrada en los municipios de Tamazula de Gordiano y Mazamitla, se fortaleció con la inclusión de 8 verificadores sanitarios, lo que suma en total un equipo de 23 personas. Asimismo, la Coprisjal amplió sus acciones de vigilancia y fomento sanitario en los municipios de San Diego de Alejandría, la vigilancia del alcohol que se expende, San Juan de los Lagos, con los fabricantes de dulces y bebidas típicas, y en Zapopan, en las alcoholeras. Al día de hoy se han realizado 190 visitas de verificación a establecimientos como abarroteras, minisúpers, misceláneas, entre otras, para constatar que el producto comercializado cumpla con las normas de etiquetado y envases vigentes y asegurar aquel asociado con el evento adverso o incumplimiento. Los verificadores sanitarios han asegurado 2.585 litros de alcohol y los establecimientos han entregado de manera voluntaria a esta autoridad sanitaria 627 litros, que en suma tenemos 3.213 litros de alcohol. La Coprisjal, además, notificó vía oficio a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, sobre el posible riesgo a la salud relativo a un establecimiento de producción de alcohol que presuntamente opera en la Ciudad de México y comercializa su producto en el estado de Jalisco. Se mantiene comunicación constante con las dependencias homólogas del estado de Colima y de Michoacán para que apoyen con acciones similares en los municipios colindantes con el estado de Jalisco. Es importante reiterar a toda la población que requerimos de su apoyo para que por ningún motivo se consuma este tipo de producto. Dada la naturaleza artesanal de los licores, estos carecen de un control de calidad que les permite identificar su lote, su fecha de elaboración, los valores nutrimentales, los ingredientes y en general la rastreabilidad del mismo. Se invita pues a la población para que denuncie, ya sea de manera anónima, al correo denunciassanitariasjalisco@gmail.com
o a la autoridad municipal o sanitaria local a los establecimientos que pudieran estar expendiendo el alcohol adulterado, principalmente de la marca identificada como El Chorrito, etiqueta naranja, que arrojó niveles elevados de metanol. Es importante recordar que la intoxicación por metanol o alcohol metílico es grave y puede producir la ceguera o la muerte. Desde el pasado 27 de abril, la Coprisjal ha emitido 2 comunicados de riesgos, el primero para que la población no consuma, venda, prepare o expenda para consumo humano el alcohol manufacturado como producto de desinfección o de limpieza industrial, ya sea puro o combinado con agua, líquido o bebida preparada. La prohibición incluye el alcohol puro de caña, el alcohol de 96 grados, el alcohol desnaturalizado o cualquier otra denominación que reciba. Y es bueno recordar también que el segundo alerta a la población del Estado a no consumir ningún tipo de licor artesanal tradicionalmente conocido como ponche, rompope, licores o cremas y demás análogos en cuya composición intervenga el alcohol en cualquier graduación. Esto como medida precautoria ante las intoxicaciones por metanol y hasta en tanto no se conozca el origen y rastreabilidad de los productos adulterados. Muchas gracias. Gracias, doctora. Para complementar la información, quisiera mencionar que en lo que corresponde a las acciones de parte de la Fiscalía, hay mucho personal de esta institución trabajando en toda aquella zona para darle apoyo y cobertura al personal médico y de Coprisjal. Esto con la finalidad de avanzar lo más pronto posible en el aseguramiento de este líquido que es dañino para la salud. Debo informarles que hemos desahogado ya 5 cateos en diferentes fincas, dentro de algunas de estas fincas y en otras en donde se nos ha permitido el ingreso sin el cateo correspondiente, en donde se ofertaba producto derivado o en donde se utiliza presuntamente este alcohol adulterado. Hemos hecho trabajos de colaboración para complementar los esfuerzos de la Coprisjal y en este caso la Fiscalía del Estado ha logrado el aseguramiento de casi 11,000 litros de este líquido, de este alcohol, mismo que ya se encuentra bajo resguardo en diversas instalaciones de Protección Civil o de algunas otras autoridades. También se ha asegurado ya algunos productos procesados como vino y rompope y algunos otros, con la finalidad precisamente de evitar que pudieran representar un riesgo para la población. Seguimos trabajando en un sector amplio de esa región, tratando de localizar más producto de esta empresa, de esta marca denominada El Chorrito, o en su caso tratando de localizar algunos productos ya procesados en donde presumiblemente pudiera haberse utilizado. También es importante hacerles de su conocimiento que gracias a los trabajos de investigación de manera conjunta, ya tenemos una persona detenida a disposición del juzgado correspondiente. Es un masculino, el cual ya está vinculado a proceso. Ya tenemos en este caso ya la posibilidad de iniciar una serie de etapas procesales para determinar la probable responsabilidad en los hechos que se investigan. Independientemente de que ya se cuenta con una persona vinculada y a disposición del juez, seguiremos trabajando estrechamente con Coprisjal y la Secretaría de Salud a efecto de seguir determinando responsabilidades o al menos de poder sacar de la circulación el líquido correspondiente. También nosotros enviamos el día de hoy una colaboración a la Fiscalía de la Ciudad de México
con la finalidad de complementar la solicitud que ya ha comentado la compañera Denise a su homólogo en aquella ciudad, para que sea revisada una empresa en donde presumiblemente pudiera estarse llevando a cabo la distribución o en donde presumiblemente se pudiera haber estado utilizando un domicilio y una razón social para llevar a cabo las acciones de comercialización. Ya establecimos el contacto por la vía de la colaboración y bueno, seguiremos trabajando con la finalidad de llegar no solamente a los distribuidores que pudieran estar llevando a cabo estas acciones en el estado de Jalisco, sino también en estados vecinos o el estado de procedencia que pudiera ser la Ciudad de México. En cuanto a este tema, si hubiera alguna pregunta para Denise o para su servidor, estamos a la orden. Una vez concluida la ronda de preguntas y respuestas, pasaríamos a una segunda etapa de esta rueda de prensa para comentar otro tema relevante también para medios de comunicación y ciudadanos, y ahí ya la compañera Denise dejaría el espacio a un colaborador de esta fiscalía para que pasáramos a esa segunda etapa. Entonces, si hubiera alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Sí, Raúl Torres del Universal comenta, según las investigaciones, ¿cuál es el motivo para adulterar este tipo de alcohol con metanol? Y los que fueron dados de alta, ¿qué secuelas padecen? Con respecto a los motivos para poder adulterar el alcohol, pueden ser varios, entre esos el precio del mismo, y tal vez las personas, con tal de obtener un mayor lucro financiero, realicen este tipo de actividades. Sin embargo, los motivos no los vamos a saber hasta que la investigación se haya agotado por parte de la Fiscalía y por parte de Coprisjal. El mismo pregunta, las personas que fueron dadas de alta, ¿qué secuelas padecen? Esa respuesta sí tendría que comentarla con la encargada del despacho de salud pública, porque la respuesta depende de esa área. Así que nosotros hablamos con la doctora y con mucho gusto se le haremos llegar a la persona que está preguntando por parte de la prensa. Okay. Rubí Bobadilla del Informador pregunta, ¿cuánto alcohol presumen con metanol está en circulación todavía? Que esté en circulación todavía, pensamos que pudiera ser aproximadamente 5,000 litros más, derivado de la carta de porte que se encontró en uno de los establecimientos que estaba distribuyendo el alcohol. Sin embargo, esperemos que esa pipa haya sido la única que traía este producto adulterado y no tengamos más en ninguna otra población, ni siquiera dentro del estado. Pero nuevamente eso lo sabremos hasta que terminemos de hacer nuestras pesquisas y hasta que hagamos las visitas de verificación correspondientes que todavía tenemos pendientes en la región. Ella misma pregunta, ¿qué garantía hay de que este alcohol no siga produciéndose o distribuyéndose? Precisamente para eso se están haciendo las investigaciones por parte de cada una de las autoridades que estamos trabajando en el operativo. Nosotros tenemos que rastrear el producto desde su origen para que de esa manera podamos dar con la empresa o las personas que se encuentran adulterando o produciendo y comercializando este tipo de alcohol, para que tengamos los elementos para suspender las actividades de la empresa que es la originaria de la producción y posteriormente de los comercializadores del producto. Alejandra Gómez de TV Azteca y DECA, ¿cuántos pacientes se mantienen en estado grave? Esa misma pregunta nuevamente se la tendremos que hacer a la doctora Gabriela Mena de Salud Pública. Okay. Juan Levario de NTR, ¿por qué delito fue imputado el vinculado a proceso y qué delitos se están investigando en todas las carpetas? Homicidio calificado y lesiones calificadas. ¿Cuál era la segunda pregunta?
¿qué delitos se están investigando en todas las carpetas? Sería el mismo ilícito en todas y cada una de ellas. Ok. Aremi Reyes de Cuadratín, ¿puede la comisionada repetir los datos de los afectados por intoxicación, por favor? Sí, como no, el número de datos que tenemos hasta las 15 horas del día 3 de mayo de 2020 son 77 afectados con predominancia del sexo masculino en un 90.9% de los casos. Del total de ellos se distribuyen de la siguiente manera: 25 defunciones, 19 hospitalizados y 33 altas. Ok. Ileana Gutiérrez de Televisa pregunta si se pueden dar más detalles sobre el detenido y qué relación tiene con la empresa que vendió y distribuyó el alcohol adulterado. Trataríamos de más adelante dar un poco más de detalles, solo únicamente queremos decirle que formaba parte activa de parte de la empresa en cuanto a la compra y distribución del alcohol adulterado, que tenía conocimientos técnicos suficientes como para advertir la trascendencia de la venta de un producto que pudiera ser peligroso para la salud, dado algunos antecedentes laborales de los cuales ya se dio un registro correspondiente en la carpeta. Entonces serían algunos de los datos que podríamos proporcionar y desde luego en la medida que la investigación lo permita daríamos un poco más de información. Lo que sí es ya perfectamente claro y es válido decirlo, se encuentra a disposición del juez, está ingresado al reclusorio, no tiene en este momento derecho a ningún tipo de libertad y se encuentra ya vinculado. Ok. Hay una última pregunta. ¿Las empresas que sí cumplen con el etiquetado y facturado pueden seguir vendiendo rompope? Así es. Las empresas que sí cumplen con el etiquetado pueden seguir vendiendo este tipo de artículos, pero sí es importante que la Coprisjal ratifique que efectivamente el etiquetado es el correcto. Ok, sobre el detenido nada más preguntan si es el padre del dueño de la empresa. Sí, es el padre del dueño de la empresa. Bueno, de este tema agradecemos sus respuestas. Continuamos con el siguiente tema. Gracias, maestra. Gracias, doctora. Sí, gracias. ¿Estamos al aire ya? No digo ya. Bien, agradecemos la asistencia del fiscal ejecutivo, el maestro Luis Joaquín Méndez Ruiz, quien nos hablará de los hechos acontecidos este domingo. Sí, gracias compañeros, para mencionarles y proporcionar una serie de datos relacionados con una serie de reportes en donde se mencionaba que habían perdido la vida 9 personas, referirles ya con precisión una vez que diversas autoridades, incluyendo la Fiscalía, hicieron presencia en el lugar de los hechos y desde luego estar atentos también a algunas de sus preguntas al final de esta segunda parte de la conferencia. Se recibe un primer reporte cerca de las 12 del día respecto de que en una calle que se llama José María Castillo, en la colonia López Portillo, había detonaciones y había personas que habían perdido la vida. Al respecto, hay que precisar que en efecto se encontraban ahí 4 personas, uno de ellos afuera en la acera, otro de ellos en la entrada de la finca y otro de ellos y 2 de ellos al interior en una de las habitaciones.
fueron localizados cascos 9 milímetros, 2.23 y 7.62. Están en este momento en el procesamiento de la escena, estaríamos hablando de entre 15 y 20 cascos aproximadamente. Pueden ser más, la cifra desde luego es aproximada, dado que se encuentran ahorita ya en el lugar haciendo las labores de fijación. Ahí en ese punto ya tenemos una persona identificada y el resto pues está haciendo una labor intensa para lograr la identificación y en su caso localizar a los familiares. Posteriormente, más o menos unos 4 minutos después, unos 8 o 9 minutos después, se recibe un segundo reporte, también haciendo referencia a disparos de arma de fuego y personas que perdieron la vida, ahora en la calle Jerónimo Treviño, en la colonia El Carmen, en donde una vez constituidas las autoridades, se observan 4 personas que perdieron la vida en el interior, todos masculinos. En el anterior lugar, en la habitación estaba un masculino y una femenina, aquí en este caso serían todos masculinos, y se encuentran cascos de entrada, así en una observación rápida, calibre 2.23, también se sigue procesando ahí en el lugar de los hechos, se encuentran peritos y todas las autoridades haciendo la fijación correspondiente. En ambos lugares son puntos diferentes, con una diferencia transitando en vehículo de entre 4 y 5 minutos, un punto y el otro. En ambos lugares mencionan de primera mano algunos testigos entrevistados, que uno de ellos era punto de venta y punto de consumo de droga, y el otro de ellos era punto de consumo. Ante esa circunstancia, la línea de investigación es clara, está ya definida, está corroborada con diversos datos, y continuando con los hechos, se les informa que posteriormente, también unos minutos antes, o unos minutos alrededor de las 12 del día, se recibe un tercer reporte que sobre la calle 1 de Octubre, ahora en la colonia Los Colorines, se encuentra una femenina, se escuchan disparos, la bajan de un vehículo y tiene un disparo en cráneo, misma que ha perdido la vida ahí en el lugar. De entrada se observa un casco de un arma corta, está por fijarse y determinar el calibre, y también cascos de calibre 7.62. Como podemos observar, ahorita vamos a pasarles unas imágenes. Estamos hablando no de un solo lugar, estamos hablando de 3 puntos diferentes, reportes con aproximadamente entre 8 y 10 minutos de diferencia entre cada uno, distancias que en vehículo, por tener que hacer algunos movimientos de cruces de calles, podrían oscilar entre los 4 minutos entre un punto y otro. Lo que nos define, así como ya se comentaba que se trata de puntos de venta y consumo de droga, una de las hipótesis a corroborar es que se trata de los mismos vehículos, de los mismos autores y presumiblemente de las mismas armas. Aquí tendríamos una identidad en cuanto a los autores, también que presumiblemente en el último de los eventos, la femenina que fue encontrada en la colonia Los Colorines
la traían probablemente cautiva o privada de su libertad, y ella era la que les estaba poniendo los puntos. Esa es una hipótesis a corroborar, dado que incluso por versiones preliminares, al menos uno de los puntos pudiera corresponder a un lugar donde se encontraban familiares de ella misma. Esto, a reserva de corroborarlo con posterioridad, si nos permiten girar las cámaras para que puedan observar con claridad las diapositivas que vamos a mostrarles. Aquí tenemos en el punto número 1 la colonia López Portillo, la calle José María Castilleros, que es el primer reporte. El punto número 2, la colonia del Carmen, en la calle Jerónimo Treviño, es el segundo reporte. En el primer reporte tenemos 4 personas fallecidas y un lesionado, que está en este momento en estado crítico. En el segundo reporte, 4 personas fallecidas. En el primer reporte de la colonia López Portillo, fallece una femenina. En el segundo de los reportes son únicamente 4 masculinos. En total, reporte 1 y reporte 2, 8 personas que pierden la vida. El tercero de los reportes, ya en la calle 1 de Octubre, en la colonia Colorines, es donde aparece en este punto la última de las femeninas, quien pierde la vida en el lugar, también por disparo de arma de fuego. Pueden observar en los 3 puntos las distancias cortas, por lo cual se considera, por las distancias, por el tipo de vehículos, por el tipo de armamento y por la secuencia en los reportes que se presentaron ante Palomar, ante el C5, podemos considerar que llevaban una ruta, la cual siguieron en el orden ahí previsto. Siguiente. En este punto número 1, que es la colonia López Portillo, vemos parte de la fachada, parte del interior, incluso parte del interior decorado con algunas esvásticas y con algunos otros ornamentos tanto extraños. Nos llama la atención el tema de las esvásticas en 2 de las ornamentaciones, y desde luego las fotos son explícitas por sí mismas respecto de las condiciones en las que se encontraba la vivienda. Este sería el primero de los puntos donde se encontraron 4 personas fallecidas, dentro de ellas una mujer, y hay una persona lesionada en estado crítico que está siendo atendida. Siguiente. Este sería el segundo de los puntos, en donde se encuentran 4 hombres que pierden la vida. También, como ya se mencionaba anteriormente, al igual que el anterior punto, mencionado por los vecinos como punto de venta o de consumo de droga. Siguiente. Y este sería el lugar del hallazgo de la mujer que pierde la vida y es abandonada en la vía pública, según el reporte de los propios ciudadanos. Ante esas circunstancias, se considera que fueron 3 eventos, no uno solo, en 3 puntos diferentes, donde presumiblemente accionan los mismos sujetos. Ya tenemos un buen avance en cuanto a las características de los vehículos participantes. Es importante mencionar que se activó de inmediato la coordinación de diversas autoridades, en particular la Policía Metropolitana, la Policía de Guadalajara. Se elevaron de inmediato el helicóptero de la Secretaría de Seguridad y de la Policía de Guadalajara, y desde luego participamos un gran número de autoridades en una labor de sobrepatrullaje para tratar de inhibir más eventos o en su caso lograr una detención. Eso sería más o menos en lo general. No sé si se me pasaría algo, fiscal. Buenas tardes.
Pues prácticamente está todo dicho por parte del fiscal estatal. Nada más reiterarles que la información que les acaba de proporcionar es de manera preliminar. En cuanto a las personas fallecidas, el número y los sexos están debidamente definidos. Si acaso podría haber alguna... Todavía no. En cuanto a las personas que ya tenemos identificadas en el lugar, ya estamos trabajando con la información para detectar si presentaban algún tipo de antecedente, y respecto a los casquillos y los indicios que se puedan localizar, una vez que termine el Instituto Jalisciense su procesamiento, ya estaremos en condiciones de precisarles los datos de manera precisa. Ahorita fue lo que de manera preliminar, en correspondencia con el primer respondiente y las autoridades, alcanzamos a observar ahí en el lugar de los hechos, y es lo que se les informa. Tenemos dos preguntas nada más para confirmar si se sabe el posible móvil de los hechos. Definitivamente lo que encontramos detrás de estos 3 eventos es la venta de droga, es narcotráfico, es la lucha por el territorio y desde luego el trabajo de las bandas para aniquilarse unas a otras. Ese es lo que se advierte de manera por demás clara, por eso las imágenes son por demás explícitas, y la manera de actuar de estos sujetos coincide con las fórmulas y las tácticas que sigue el crimen organizado, específicamente relacionado con el narcotráfico. Y la última pregunta, si se puede decir que encontraron droga en alguno de los domicilios o en todos los domicilios. En este momento están todavía procesando. Las fotos son muy explícitas, como pueden advertir. Hay un gran desorden, hay una gran cantidad de objetos acumulados unos sobre de otros. Va a ser un trabajo un poquito largo el procesamiento de la finca en su general, o de ambas fincas, pero por versión de testigos cercanos al lugar tenemos la certeza de que eran puntos de venta y de consumo. De hecho, uno de los testigos a los que se ha hecho referencia, que nos han comentado, se encontraba visiblemente en mal estado por el consumo reciente de algún tipo de droga, ahí en las cercanías del lugar, así como corroborado con algunos otros testigos presenciales. Se mencionaba que en una de las fincas recientemente habían llegado algunos de los sujetos que no eran de la zona, que no eran del lugar, y que de un mes para acá habían encontrado movimientos inusuales, pero característicos de los puntos de venta o de consumo de droga. Okay. Ya finalmente, ¿cuántas personas han sido identificadas en el caso de Jerónimo Treviño? Sí, la finca de Jerónimo Treviño es el punto marcado como 2 en el mapa, y ahorita preliminarmente ahí tenemos a 2 personas identificadas. Serían todas las preguntas, fiscal. Gracias. Muchas gracias, compañeros.